Y hay dos tipos de fe, la fe natural y la fe humana. Y esta fe es la que proviene de las experiencias que tenemos en nuestras vidas, de las experiencias que tenemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, una persona que trabaja lo hace porque confía que el día de pago le van a pagar. El día de pago va a recibir su dinero completito. No lo recibe completo, exige acerca de eso. Por ejemplo, una persona que se enferma, esta persona va al médico, va al doctor, porque sabe que el doctor está experimentado, ha estudiado y tiene la licencia para resolver su enfermedad. O sea, está capacitado para darle una receta, una medicina que va por lo menos a mejorar su enfermedad. Entonces esta persona se toma la medicina porque a través de la fe natural él ha aprendido que esta medicina va a tener un efecto en él, un efecto positivo y sobre su enfermedad. Pero también está la fe emotiva. Esto es en cuanto al Evangelio de Dios. Y es esta fe que causa un gozo inicial al oír el Evangelio, al oír la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con esta fe que es emotiva? No dura. Esta fe no dura nada. Muere cuando llegan que los problemas, cuando llegan las aflicciones, cuando llega la persecución, cuando llegan las situaciones. Esta fe se muere, no dura, no permanece. Pero yo quiero que hoy hablemos realmente cuál es la fe que la palabra de Dios habla que tenemos que tener. No la fe natural, no la fe emotiva, sino la fe que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este escritor de los Hebreos lo dice claramente. Él aclara lo que es la fe. Entonces dice que la fe es la certeza, la convicción. Y la palabra certeza y convicción significan lo mismo, significan seguridad. En otras palabras, la fe es la seguridad sin dudas, sin lugar a duda de lo que estás esperando. No hay dudas. Cuando la fe sólida se basa en Dios, porque Él es quien dice que es. Dios es real. Dios cumple sus promesas. Pero hay algo más que creer en Dios. Y vamos a ver en Santiago, capítulo 2, Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y dice el 20, más, ¿quieres saber, hombre humano, que la fe sin obra es muerta? Oye, aquí lo dice claramente en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, has creído bien, pero la fe sin obra es muerta. No es decir que tienes fe, no es decir que crees y ya. Porque la mayoría de las personas creen que Dios existe. Pero dice aquí la palabra, hasta los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen que Dios existe. Pero hay algo más que hace falta, aparte de creer que Dios existe. Para nosotros decir que tenemos la verdadera fe, tenemos que entender cómo es ese Dios. Y si nosotros vamos a Hebreos 11:6 lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no solamente saber que hay un Dios que existe, que está allí, como dicen personas, un Dios que está allá arriba en los cielos y existe. No, es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, que hay personas que se acercan a Dios y ni siquiera saben que Él existe o ni siquiera están seguros de que Él existe. Solamente lo hacen por costumbre, porque le dijeron, pero no hay una convicción. Dice aquí que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere una relación personal y dinámica contigo. Dios quiere transformar nuestras vidas a través de esta relación con Él. Pero las personas que buscan a Dios, pero tienen tantas inseguridades, buscan a Dios, dicen creer en Dios de boca, pero su corazón está lejos, dice la palabra. Este pueblo de labio me honra, más su corazón está lejos de mí. Pero con las personas que se acercan con sinceridad delante de la presencia de Dios, son premiados con la presencia íntima de Dios.
También vemos que la fe es un don y que Dios repartió a todos este don de la fe. Y lo vemos en Romanos, vamos para allá, Romanos capítulo 12, en el versículo 3, Romanos 12, 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la fe no es para unos sí, otros no, sino que todos los cristianos, todos debemos tener fe. Para poder vivir en santidad tenemos que tener fe. Porque la palabra lo dice claramente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder combatir las acechanzas del enemigo, tenemos que tener fe. Porque, como dice otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos fe? ¿Por qué necesitamos fe? Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero viene en Romanos 1:17, dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué necesitamos la fe? Para poder vivir, para poder agradar a Dios. La fe es un ingrediente necesario, y no solo necesario, yo diría primordial en la vida de nosotros como creyentes. Es un ingrediente primordial si queremos agradar a Dios en nuestras vidas. Pero aquí viene un punto importante, ¿cómo la desarrollamos? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? ¿Cómo puedo desarrollar mi fe? Y lo más importante es escudriñando las Escrituras. Porque dice en Romanos capítulo 10, el versículo 17, y que lo buscas en tu Biblia cuando tengas tiempo, pero dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No oír las noticias, no oír el YouTube, no oír las películas, las novelas, no, el oír la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder aumentar nuestra fe, para poder entender las promesas de Dios que están en la palabra. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, hay más de 7,000 promesas. Y es importante que cada día aprendamos una de esas promesas, un versículo bíblico de esas promesas, y la hagamos nuestra. Tenemos cada día que vivir en fe, como dice la palabra en Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en el Señor y su palabra en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos. Será hecho. Así vivimos en fe. Y en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow. Es perseverar en Dios, perseverar en su palabra. Y en Romanos 8:28 nos asegura, viene esta seguridad, que todo obra para bien a los que aman a Dios. Por eso, porque vivimos en fe. Obra para bien si tenemos fe. Porque hay personas que dicen, pero dice que obra para bien, pero me fue mal. Bueno, porque no tienes fe. Estás viviendo a la defensiva. Hay que vivir en fe, permanecer en la palabra de Dios, como dicen estos versículos bíblicos. Porque la fe es una característica, un atributo de cada cristiano. Una característica de la fe verdadera en nosotros. La fe verdadera de cada creyente, de cada hombre y ser humano que busca de Dios, es una fe especial. No se puede comparar a la fe natural que vimos al principio, ni a la fe emotiva
o nada parecido. La fe produce y posee atributos de los cuales nosotros vamos a mencionar más adelante. Unos atributos importantes. Número uno, proviene de Dios, no del hombre. La fe verdadera proviene de Dios. Y la Biblia nos enseña que tanto la salvación como la fe son de Dios. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, y después ¿qué dice? El autor y consumador de la fe. O sea que viene de Dios, Él es el autor de la fe. Número 2, la fe verdadera proviene del oír la palabra de Dios, como leímos en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Número 3, es solo de algunos. ¿De quiénes? De los que creen en Dios, de los que creen en Jesús. Número 4, debe ser personal. Y en Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla en práctica, ponla en práctica delante de Dios. No es para decir tengo fe y ya, ponla en práctica en tu diario vivir. Número 5, es universal. La fe es de la iglesia, la fe es para todo. Porque dice en Efesios 4:5, es una fe, es solo una fe. Y que la fe es para todos. Número 6, es contraria a la duda. Por eso la palabra de Dios dice, pero pida con fe, no dudando. En Santiago capítulo 1, versículo 6. Pide con fe, no dudando. Número 7, la fe verdadera produce gozo. Gozo, no tristeza. Si hay tristeza, no hay fe. En 1 Pedro 1:8 dice, en quien creyendo os alegráis con gozo inefable y glorioso. Creyendo que Dios va a hacer la obra, creyendo que Dios va a obrar, creyendo que Dios tiene todo en control, sí, creyendo. En Hebreos 16:34, cuando le estaba hablando al centurión, dice, y se regocijó de haber creído en Dios. Se alegró de haber creído en Dios. Y tú te estás alegrando porque estás en Dios, porque crees en Dios, porque eres su hijo, porque estás buscando de Él. Número 8. La fe verdadera produce esperanza. Produce esperanza. Esta es la fe verdadera. Y en Romanos capítulo 5, versículo dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. ¿A través de qué? A través de la fe. Número 9. La fe verdadera produce paz. En Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo y paz en el creer. O sea, que produce paz. El Dios de esperanza os llene de todo gozo en esta mañana y paz en el creer. Número 10. La fe verdadera produce confianza. Confianza. Por eso que en 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 dice, el que cree en Él no será avergonzado. ¿A quién? Al que cree en Él. Número 11, la fe verdadera produce de nuevo en la predicación. Y por eso en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Wow. Creemos, hablamos, predicamos, le decimos al mundo, le decimos a la gente, le hablamos de Dios. Ahí te tiene de nuevo por la palabra y se predica la palabra. Porque tenemos el mismo espíritu de fe. Número 12. La fe verdadera es solo para los creyentes. Por eso en Juan 10:26 dice, no creéis porque no son mis ovejas. No creen porque no son las ovejas del Señor. Número 13. La fe verdadera es probada. Es probada. Tengo fe. Pues vamos a ver en la prueba de quién realmente tiene fe. Cuando vienen las situaciones difíciles, vamos a ver si verdaderamente tienes fe como dices. En 1 Pedro 1:7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se prueba vuestra fe. Tengo fe de boca. Muéstramelo. Cuando tengan las dificultades, cuando tengas el problema, cuando tengas la enfermedad. Y en Santiago 1:3 dice, la prueba de fe, de vuestra fe, produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, cuando viene la prueba y tenemos realmente fe, ¿qué va a pasar? Paciencia, esperar, esperando en Dios. Número 14. La fe verdadera permanece. Permanece. No se achicopala, no se turba, no se dobla, no se mueve. Permanece. Y nosotros recibimos a Cristo por medio de la fe, porque no lo hemos visto, ¿verdad? Pero por fe creemos que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y es así como cada día nosotros tenemos, hermanos, que andar por medio de la fe. Y la Biblia nos enseña que como creyentes debemos de hacer todo lo que hacemos por fe. Y lo que no proviene de la fe es pecado, lo dice en Romanos 14:22. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todos nosotros tenemos que desarrollar nuestra fe. Debemos reflejar el amor de Dios en nuestra vida y en los demás. Cada día en nuestra vida, en nuestro desempeño diario, en nuestras labores diarias, tenemos que reflejar la fe. Y esta fe no se somete a los deseos del mundo, a los deseos pecaminosos, sino que debe ser una fe fructífera, una fe que da frutos. ¿Cómo yo sé si mi fe está dando frutos? ¿Cómo yo sé que mi fe se está mostrando? Número 1, con el agradecimiento, agradeciendo a Dios por todo, dando gracias a Dios por todo. Como dice la palabra, abundando en acciones de gracias. Número 2, con la adoración. Mi fe está dando fruto cuando adoro a Dios en las pruebas, en las tribulaciones, cuando más cansada, cuando más triste estoy, en la adoración. Porque ya estudiamos que sin fe es imposible agradar a Dios. En medio de tu lucha, en medio de tus pruebas, alaba a Dios. En la adoración estás demostrando esos frutos de fe. En las dificultades, en las necesidades, tu fe va a ser fortalecida. Número 3, ¿cómo demostró que mi fe está dando fruto? En la santificación. Somos purificados cuando por medio de la fe, cuando nos santificamos, cuando nos apartamos, cuando somos santos en medio del Señor, para el Señor. Número 4, en la adoración, en la oración, cuando oramos, en todo momento, en todo tiempo. Cuando oramos tenemos que creer que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que existe, que hay un Dios que obra, que hay un Dios que contesta las oraciones. Este es el fruto. Oramos porque creemos que Dios nos ama y nos escucha. Número 5, en la sinceridad de comportamiento. En nuestro comportamiento estamos dando frutos. Y no arrepentimiento, frutos de nuestra fe. Número 6, en la sinceridad con otros. Número 7, en el trato con el prójimo, cómo tratamos a los demás. Pero el prójimo, recuérdate que no es solamente al papá, a la mamá, al amigo, a todos. Y el apóstol Pablo habla de esto, de esta fe. Y nos detalla en completo cómo debe ser nuestra práctica como seres humanos, con personas que amamos a Dios. Las buenas obras no siempre son el resultado de la fe, pero siempre la fe tiene como resultado buenas obras. Hay personas que hacen buenas obras solamente para que lo vean, para que digan, para que lo ensanchen, para que lo alaben. No significa que tenga fe, pero la fe siempre tiene como resultado buenas obras. Una fe no tiene obras buenas, que no tiene obras, que no tiene acción. No es fe. Es una fe muerta. En Santiago capítulo 4, versículo 14 dice: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En los versos 15 y 17, ahí vemos un ejemplo de esta ilustración. En Santiago capítulo 4, 14. Y luego tú te vas al paso al 15 y al 17. Y porque ahí muestra la ilustración de este caso. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? O sea, tengo fe pero no tienes acciones, no tienes fruto, no se te nota. Hay que notarse. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo demostramos que tenemos frutos de fe? En la llenura de fe, la llenura del Espíritu Santo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos de fe significa estar guiados por Dios, estar controlados por Dios, estar dirigidos por nuestra fe en Dios. Esto es estar lleno de Dios. Así que, vamos, aplica tu fe en el día de hoy. Recuérdate que necesitas fe para poder vivir, porque el justo por fe vivirá, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Recuérdate desarrollar tu fe escudriñando las Escrituras, viviendo para Cristo, mostrando esos atributos, esa característica de la fe verdadera, que proviene de Dios, que viene de oír la palabra, que debe ser personal, que es para ti, que es para todos, que no duda. Esta fe que produce gozo, que produce esperanza, que produce paz, que produce confianza, que produce denuedo, que es probada, pero sobre todo que permanece. La fe que permanece en nosotros. Y dar frutos de fe con el agradecimiento, darle gracias a Dios, con la adoración, con la santificación, con la oración, con un comportamiento sincero, con un trato con el prójimo genuino y con una llenura todos los días del poder de Dios y de su Espíritu Santo. No dejes que tu fe mengue. Comienza a aplicar esto en tu vida cada día y verás que no vas a morir espiritualmente, sino que vas a vivir, porque el justo por fe vivirá. Recuérdate que si quieres una llamada de descubrimiento con mi persona gratis, puedes enviarme un email a holaksanchez@gmail.com, holaksanchez@gmail.com. Bendiciones contra todo pronóstico. Hasta la próxima.